Si el SIDA no tiene cura, ¿el cura no tiene SIDA? Porque las cosas siempre se encuentran en el último lugar donde se busca. nosotras no tenemos las respuestas, pero tenemos unos invitados que quizás sí. Le damos una cálida bienvenida a los finalistas del segundo concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica 2022. Ellos son Pamela y Enrique, estudiantes de filosofía. Hola, mucho gusto. Bueno, para comenzar con las preguntas, ¿nos quieren contar un poco de en qué consistió el concurso? Tú primero. Tú primero. Bueno, la Olimpiada es una Olimpiada internacional, pero por la pandemia cambiaron un concurso de didáctica de la lógica. Entonces consistía en hacer un video de máximo 10 minutos en donde se abordara el tema de la implicación. La implicación quiere decir, es una conectiva, pero se refiere al pensamiento causal. Entonces teníamos 10 minutos para hablar sobre cualquier tema de lógica relacionado con la implicación, y pues Pame tuvo la brillante idea de hacer ejemplos muy sencillos. Y pues juntos le dimos forma y contenido, y lo hicimos muy sencillo, incluso divertido, por ahí un chistecito de películas, una canción, y pues, o sea, la verdad es que sí fue un poquito complicado, pero el contenido salió muy padre, a nosotros nos gustó mucho. ¿Hay alguna razón por la que se eligieron como equipo o fue al azar? Es que es muy curiosa esa historia porque a primera instancia yo conocí a Quique porque él me dio clases a mí de lógica. Cuando entré, él fue mi tallerista. Entonces, él estaba haciendo sus prácticas profesionales y pues ya me empezó a encantar mucho este ámbito de la lógica porque a primera instancia cuando lo llevé en la prepa pues era súper complicado, lo hacía ver el maestro como algo que jamás iba a poder entender, incluso pues yo lo veía representado en las calificaciones no solo mías, también de mis compañeros reprobados, o sea, nadie sacaba ni siquiera 6 en el examen, entonces sí le tenía como mucho miedo, pero cuando conocí aquí que él hizo ver las cosas fáciles, o sea, y fue cuando comprendí muchas cosas, como por ejemplo que el alumno no es el problema, sino en muchos casos puede llegar a ser el maestro y cómo te lo enseñe, ¿no? Y, y bueno, básicamente esta fue como la conexión que creamos entre Kike y yo de alumno, maestro a primera instancia, pero después de eso nos convertimos buenos amigos por este mismo gusto que tuvimos los dos por la lógica, y ya fue cuando platicábamos y él me animó a mí a estar en el concurso y ya una noche empezamos a dar ideas por llamada y le dije, oye, ¿y si hacemos esto del pensamiento causal por medio de canciones, de películas? Porque al final de cuentas, como les decía en un principio antes de que empezara la entrevista, la lógica está en todas partes porque desde el momento que tú aprendes a hablar un lenguaje lo puedes representar, y por eso se me hizo fácil dar ejemplos como esta serie de Élite o con el mismo Bad Bunny y sus canciones, ¿no? Sí. La de La Playa, entonces pues sí, por eso. ¿Ustedes se sintieron presionados al representar a la UAP como, pues al ser una institución que tiene un gran prestigio a nivel internacional? ¿Tú primero? Bueno, al menos yo por mi parte no me sentí para nada como presionada, porque pienso que más allá de lo que se espere o no de la universidad, también pienso que este concurso era más por likes y fue más que nada eso, como se iba a definir quién era el ganador o no. Entonces, al final de cuentas, sí, la UAP evidentemente nos ayudó muchísimo, la comunidad estudiantil, existió mucho movimiento, algo que les agradecemos mucho a de Zulip UAP, que nos ayudó a la difusión. Entonces, sí, no, fue más allá de sentirte presión como un examen, como era normalmente la Olimpiada antes de la pandemia, ahí pienso yo que sí sentiríamos más presión, porque ahí definen lo que son tus conocimientos, pero ahí no, porque más allá de ser algo complicado, tratamos de hacerlo dinámico y que a la comunidad estudiantil, por apoyarnos, no solo lo hicieran por su universidad, sino también porque les agradara lo que nosotros estábamos tratando de dar a entender en nuestro video. Bueno, en mi caso yo sí sentí mucha presión, porque yo ya había estado en
en la Olimpiada anteriormente y con el equipo anterior. Y yo ya sabía cómo era, o sea, mucha presión en el sentido de que se van sobre ti con un mínimo error. Entonces, o sea, yo conocí a Pame, como les decía, porque le di clase a ella y a su generación, era su practicante. Entonces, su maestra les dijo, todos váyanse a la Olimpiada. Y yo sentí un poquito de presión porque dije, si fallan o no le entienden, pues o sea, siento que va a ser mi culpa. Entonces, pues ya le dije que entrara conmigo y ya juntos, pues lo hicimos. Y nos fue muy bien. Pero bueno, yo sentí presión porque generalmente se van encima del que lleva la batuta, ¿no? Así como, pues tú le enseñaste, si no entendieron es por tu culpa. Entonces, pues yo sentía un poquito esa presión de que se me fueran sobre mí si muchos entraban. Al final solo entramos ella y yo. Nadie más se quiso animar. Pero, pues sí, al final se calmó, pero ahorita hay que ver qué tal nos va. Bien, ahora hablando del papel de la universidad en eso, del 1 al 10, ¿cómo califican el acompañamiento que se les dio? La verdad, yo sí lo diría como un 9, porque casi 10, o sea, estuvo a nada del 10. En un principio sí llegamos y le comentamos, de hecho, a nuestro director de nuestra facultad, el doctor Cholocosli, y le comentábamos en qué estábamos metidos, en qué consistía la dinámica de las votaciones y todo esto, y sí vimos emoción por parte de él y dijo, claro, los voy a mandar con la difusión de TV Watt porque dice que se llevan muy bien con ustedes. Y ya nosotros decimos como de, fantástico, pero pasaron como 2 semanas y no vimos que nos publicaran ni nada TV Wap. Entonces pues ya nos sentimos como achicopalados. Y después de eso, nuevamente el doctor Cholocosli nos vio un día, estábamos sentados en el Arronte justamente, y nos dijo, oigan, ¿cómo van con la Olimpiada? Y ya que le decimos, pues nada, no nos han mandado nada, nada. Y dijo, ¿cómo creen? Y ya fue cuando puso manos en la obra y listo. Ahora sí como que se empezó a ver ese apoyo realmente por parte de la universidad, sí. No fue, perdón, que no fue graduado, o sea, para mí sí un 9, casi 10, pero no fue desde el principio 9, porque el apoyo no fue la primera, es decir, pues sí, o sea, tuve que hablar, que preguntarle al maestro. Cuando se nos acercó, pues él creyó que ya nos habían entrevistado, nos habían difundido y nada. Entonces no sé si es un poquito por el prejuicio de que, la filosofía, pues, te vas a morir de hambre, qué filosofía, no, que no sé qué. Pero pues al final de cuentas nos trataron muy bien, nos sacaron fotos, entrevistas, ¿no? Hasta en el periódico, en otros lugares. Y sí, o sea, al final sí nos ayudaron muchísimo. Pero al principio no tanto, pero sí. Así fue. En su opinión, ¿creen que la filosofía tiene el reconocimiento que merece? Definitivamente no. Desde el hecho de que tú decides como persona estudiar filosofía y llegas, no sé, y le cuentas a tu familia, a tus amigos en general, lo primero que te van a decir es o esa porquería que es, o te vas a morir de hambre, o no, deja de eso, o nada más te vas a ir a meter con drogadictos, con personas que no, o sea, sí piensan cosas muy, muy feas, desgraciadamente, de la filosofía, y eso es debido en gran parte a la ignorancia que nos ha implementado nuestra cultura a nivel social, porque, o sea, ¿cuáles son las típicas carreras que son así como de, estás estudiando medicina, wow, felicidades, sí. O sea, no está mal. Ajá, no es como que tampoco decir que estudiar medicina es algo malo o que esas personas, las personas que estudian medicina se creen mucho, no, o sea, pero está más bien mal lo que piensa la sociedad acerca de las carreras, porque normalmente lo que son humanidades y alguna que otra de sociales las demeritan bastante, o artes, o sea, y es muy triste, la verdad, porque yo pienso que la filosofía deberíamos ponerle más conciencia y más punto de atención. Uno de mis maestros que me da de HPC nos dice, es que me alegro por un lado que cada vez hayan jóvenes que estudian más filosofía, que se interesen. ¿Por qué? Porque el mundo está como está y pues la filosofía es la base de todo, ¿no? Prácticamente, sí, exacto, es la madre de todas las ciencias. Entonces es la que nos da pie
a ser lo que somos humanos, ¿no? Dejar a un lado como esos tipos, problemas mundanos, ¿no? De que, ay, es que, no sé, no tengo la ropa del año, o no sé, o el teléfono, o cosas así, ¿no? Cosas muy materialistas que al final de cuentas nos vamos olvidando de nuestra esencia, de nosotros mismos, nos vamos perdiendo y agobiando en problemas, pues, tontos hasta un cierto punto. Entonces, sí, literalmente el mundo nos está pidiendo a gritos más personas que estudien filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, al darnos todas las herramientas, todas las ramas en común, o sea, literalmente vemos problemas desde física cuántica, desde problemas, no sé, que tengan que ver a nivel neurológico. O sea, tienes que saber un poquito de todo para estudiar filosofía. No es cualquier cosa, porque la filosofía, como les dijimos, es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque a partir de ella salen todas las ramas que son ética, que viene enganchado con la política, con el derecho, con con la moral, pero también hay como ramas de epistemología que tienen que ver con esto de la ciencia, física, matemáticas, más que nada. Entonces, cada rama tiene enlazado a una área, curiosamente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, yo más que decirles, ay, no estudien filosofía porque es complicado, no, tampoco. Más bien, estudien filosofía para conocerse ustedes mismos, y si ustedes mismos se encuentran bien, pienso que haremos algo mucho mejor por nuestra sociedad y por nuestro mundo. Mira, yo les puedo contestar como lo decía Sor Juana, me acordé del lugar. Estudio no para saber más, sino para ignorar menos. Creo que eso es lo que hace la filosofía. No te da el conocimiento para que lo ocupes como arma o como elemento para, no sé, persuadir o obtener lo que quieres. No, simplemente te saca de apuros que a veces, pues, otras cosas no te sacan. Ajá, esas preguntas que todos los seres humanos nos hacemos de, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué me va a pasar si yo fallezco? Todo eso, y desde este tipo de preguntas hasta preguntas experimentales, como por ejemplo, bueno, la ciencia, ¿sobre qué se fundamenta? Pues el principio de no contradicciones, algo que nosotros estudiamos. Bueno, la estética estudia la belleza, ¿qué es lo bello? Pues eso estudian en estética, que es un área de la filosofía. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, eso se ve en ética. Entonces, si hacemos la comparación en otros países, es lo que le platicaba Pamela, no manches, o sea, la filosofía es como otra cosa, es como harina de otro costal. O sea, básicamente ahí saben que ciencias, artes, no sé, humanidades, muchos conocimientos, para hablar de lo que hablan, directamente han bebido de la filosofía. Uh-huh. Entonces, pues porque en un principio no habían como el conocimiento diseccionado, ¿no? O sea, todo era un conocimiento universal unitario, y ese conocimiento universal unitario se llama filosofía. Por eso es que dicen por ahí, la filosofía es una especie de chismosa, porque se mete con todos. O sea, un filósofo podría, en teoría, uno bueno y no prepotente, podría hablar con un médico y con un artista y con un abogado y con un político y con otro maestro. O sea, en teoría da para eso, pero no desde el ego, sino desde compartir conocimiento, como te digo. O sea, me gusta mucho cómo lo aterriza Sor Juana, una mujer bien lista. Estudio para no saber más, sino para ignorar menos. Igual el Sócrates, pues la base del conocimiento es el autoconocimiento. O sea, todos esos principios están bien padres, porque te guían en lo que haces, en lo que piensas, sientes, dices. O sea, te enseña mucho. Te forma de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. No por nada le llamaban trivium y quadrivium los medievales. Es una formación de mente, cuerpo, alma. O sea, como decían los griegos, está muy completa. Pero es difícil y a la primera se salen. Pero es difícil y se salen porque la hacen ver difícil. Sí. No porque sea difícil. Entonces el problema no es el qué, sino el cómo. O sea, cómo llegas a algo determina el resultado, la forma determina el resultado. Entonces, tal vez la filosofía le falta eso, una forma más asequible, más... platicamos. O sea, y no eres el primero en decirlo. Por ejemplo, de Descartes decía algo parecido. O sea, él
muchos filósofos que ¿qué es lo que hacían? Retomar y retomar lo que decían los presocráticos. No tiene nada de malo, ¿no? Pero Volver al origen. ajá, Sí. pero también a la hora de que lo explicaban, pues muchos se quedaban con de, ay, ¿qué dijiste, no? O sea, no sé si alguna vez ustedes se han puesto a leer un libro de filosofía y parece que no entiendes nada, pero el problema no son ustedes, más bien el problema es en la forma de cómo se está expresando el lenguaje ahí. Algo tan sencillo lo explican de una forma tan compleja. Ahorita yo estoy viendo los filósofos medievales. Estábamos viendo ayer al cuadro de Santo Tomás de Aquino y te explica una cosa así bien rara. Cuando lo ves ya aplicado dices, era así, era muy sencillo más, o sea, nada más como que le echan y le echan para verse más, ¿cómo se dice? Ponentes, prudentes. Bueno, para verse, más pedantes, como más intelectuales, como de, ay, yo sí puedo y no lo podrías entender porque es muy complicado. Pero no, hasta un cierto punto la filosofía puede llegar a ser elitista, un grave problema, porque ¿cómo vamos a ayudar a las demás personas si no lo van a poder comprender? El conocimiento se volvería nulo y hasta un cierto punto ambiguo por el simple hecho de que no puedes comprender lo que dice ahí, aunque tú quieras. Sí, no, ya como último punto, simplemente, pues los tiempos cambian, ¿no? Antes estaba muy de moda que mientras más complejas lo digas, más listo eres, pero no. O sea, dando clases, los dos, porque en eso estamos, le decía a Pame, o sea, y tampoco lo digo yo, o sea, no estoy hablando desde mi juicio, desde lo que creo, sino desde lo que pues leo y investigo, no, o sea, alguien realmente listo es alguien que te puede decir algo bien difícil, pero lo vuelve bien sencillo. Muy, muy sencillo. Y me gusta ahora que ya se quitó esa moda de que mientras más difícil lo digas, mejor. No, o sea, no siempre. Hay cosas, o sea, dice un medieval, navaja de Ockham, o sea, no hagas con más lo que puedes hacer con menos. Menos es más. O sea, si puedes decir algo en chiquito, dilo así. No tienes por qué extenderte y hacerlo difícil, ¿no? O sea, eso es como, está de más. Bueno, aún hay varias ideas que aclarar para motivar a otros a la difusión de la filosofía. Entonces, ¿tienen como algún proyecto en mente para seguir con esa idea de difusión y motivación? Sí, varios. Varias. Entre ellas, algo que ya había comentado con Kike y también con Anita, justamente la última vez que la vi, es sobre hacer el taller de lógica, pero ya con toda la universidad. Y estaría fantástico, en verdad, eso, porque como les decimos, la utilidad de la lógica pues la tenemos todos, no todos sabemos hablar, entonces a primera instancia no hay problema. En segundo lugar, les juro que de tantos ejercicios que uno va haciendo, tu mente cambia, la forma de cómo percibes la vida cambia, la forma de cómo te expresas cambia. Entonces, va de la mano, ¿no? Hay muchas personas que parecieran ser contradictorias. ¿Y a qué me refiero con esto? Pueden llegar a ser hipócritas consigo mismas, pueden llegar y decir, no, pues yo soy una persona muy buena, yo jamás hablaría mal de las demás personas, pero detrás pues son completamente opuestas, no va con lo que dice y con lo que hace, no va en relación. Y la lógica es lo que te permite hacer eso. Ser racional no solo quiere decir que todo lo pienses, no sé, con números o cosas así, cosas abstractas, no. Ser racional quiere que tiene más que ver con que vaya el hecho con lo que dices, lo que haces con lo que piensas. Entonces, sí, es como una ayuda, no solo para nosotros los que estudiamos filosofía, sino para cualquier persona. Y yo lo veo justamente con una de mis primas pequeñas. Sol tiene 10 años. Le empecé a enseñar lógica, o sea, a tan pequeña edad. Y en verdad he visto un cambio radicalmente en ella. Ella ya puede ponerse a debatir con su maestro que es psicólogo. Y, o sea, puede hacerle preguntas y el maestro, pues sí, se queda así como de, no, o sea, ¿de dónde saca tanta información esta niña? Y es debido a esos ejercicios. Inconscientemente, tú vas como abstrayendo toda esa información que vas formalizando, que vas viendo en los argumentos válidos y lógicos y sin que tú te des cuenta los vas aplicando en tu vida. Y lo que más a mí me gusta muchísimo de enseñar lógica es, por ejemplo, este aspecto de que yo todo lo enseño no como a la antigua, de que las palabras entran con sangre, ¿no? Casi. Ajá. Sí, no, al contrario, es como muy dinámico y yo lo que siempre les digo a mis alumnos, yo no quiero que vengan a memorizar reglas, yo quiero que vengan a aprender, porque el hecho de que tú aprendas algo
el hecho de que tú vengas y aprendas algo, puedes llegar y realmente aplicarlo a tu vida y a nivel inconsciente, porque la memoria, más bien el aprendizaje arrebasa por mucho a lo que es la memoria. Ajá, entonces, nada más que una cosa bien importante, bien importante. Esto no es como una lotería, de que te toca y eres bueno, no. Aquí es como un instrumento, es decir, me gusta mucho como lo define un maestro, el maestro de mi maestro, muy bueno, Maestro Campos. el maestro Redman, que así le decía, así lo escribe, la lógica es un arte, es decir, hay que practicarla. O sea, no es como de que, pues te la platico ya, no, o sea, es como un instrumento, si están familiarizados con un instrumento que si un día no lo practicas, se te va para abajo. Si un día no entrenas, por ejemplo, los grandes deportistas, ¿por qué son grandes? Porque le dan una y otra. Entonces coincidíamos en muchos puntos, mi maestro y yo, y aquí también con Pame, decíamos, preferimos a alguien que sí le cuesta, pero le echa un buen de galleta. No, ahí está, y le echa, y le intenta, Sí. y le intenta 1,000,000 veces, pero lo logró. Pero, y eso se prefiere también en música, porque me dedico a eso. Prefiero eso a alguien que a la primera le sale y como dice, pues ya me salió. Jamás lo vuelvo a repasar. Jamás lo repasa. Te juro, dale un mes al que le echa un buen de ganas, al que al principio está bajo y al que se supone que es bueno. No manches, en un mes lo va a igualar y lo va a rebasar. Dale un año, la diferencia va a ser abismal. La diferencia va a ser abismal. Entonces, básicamente aquí la lógica no es nada más que, te enseño conocimiento, no. O sea, te enseña cosas bonitas como, bueno, la autodisciplina, la voluntad de hacerlo no por obligación, sino porque pues me gusta, ¿no? O sea, entonces sí, hay como una moneda de cambio. La moneda de cambio para aprender lógica y filosofía va a ser práctica. Aquí no es como se pensaba, de que, sí, es muy listo porque se dedica a matemáticas, es muy listo porque se dedica a filosofía. No, simplemente es muy listo porque practica y ya. Pero tú también podrías llegar a ese nivel, todos. Entonces, básicamente ahora el límite es cada quien. O sea, ya no es como de, pues, yo soy mejor que tú. No. O sea, también esa es otra cosa que en el proceso nos hemos dado cuenta. Por ahí la Olimpiada comienza con ejercicios cuyas reglas nadie tiene más que ellos. Entonces es un poquito deshonesto, es como empezar una carrera con 10 metros de ventaja. Justo algo referente a algo que ya mencionaron previamente es que hemos escuchado la afirmación de que la lógica no siempre es verdadera y que a veces lo absurdo es verdad. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, de hecho, lo que creo que pienso que están tratando de decir es respecto al principio de no contradicción. Y bueno, como tal, la lógica proporcional, que es la lógica clásica, nos dice que de una contradicción se sigue cualquier cosa. Entonces, no creo que de un absurdo se siga una verdad realmente. ¿Por qué? Porque es algo ambiguo. Por ejemplo, si yo les digo 2 más 2 es igual a 4 y 2 más 2 es diferente de 4, eso es una contradicción, obviamente. Estoy diciendo que algo es y algo no es. Es como si yo les dijera, nosotros estamos en este momento acá y nosotros no estamos en este momento acá. Eso es una contradicción. O es uno, eso es otro, ¿no? Pero no ambas al mismo tiempo, porque vendríamos infringiendo al principio del tercer excluido. El principio del tercer excluido que te dice, te pone 2 opciones, es esta o es esta, pero tienes que elegir una como verdadera, pero jamás las dos como verdaderas, si no se generaría una contradicción. La realidad está llena de contradicciones. La realidad es una mera contradicción en sí misma. Nos dicen una cosa y nos enseñan otra. Sí, o sea, muchas contradicciones, pero la lógica te permite eso, verlas y todavía eso, una posible o varias posibles soluciones a esas contradicciones. Y ya luego eso lo llevas a la práctica. Entonces, sí, no es que la lógica sea contradictoria, más bien la evita. Otra cosa, hay diferentes tipos de lógicas. La lógica dialéctica, esa sí más bien se basa en la contradicción, pero eso no lo toca ahorita. Simplemente decir que la escuela donde estamos, o sea, la línea que seguimos es más bien, si se presenta la contradicción, evadirla o romperla con la razón. Y así ya no te bailan. O sea me refiero a que si y pasa, o sea, pasa.
de ahí, de esto de que dicen de que el político se aprovecha la ignorancia de las personas, en parte es cierto, o sea, porque si tú llegas y le vendes una idea a una persona, a una comunidad, y ellos no entienden mucho, pues se los van a bailar, les van a robar impuestos, o sea, la injusticia nace también de la ignorancia. Entonces la lógica te dice, a ver, espérate, no digas ni sí ni no, mejor escucha bien, analiza, y si ves la contradicción ya, ahora sí dices, oye, a ver, o sea, espérame, estabas diciendo una cosa y luego otra, ¿qué pasó? Pues de hecho así fue como nació la lógica. Ajá, esa es otra cosa. Aristóteles, a ver, ya para que no me extienda. En algún momento los griegos inventaron la democracia. Democracia es todos iguales. O sea, o todos coludos o todos rabones, dijera el dicho. Entonces le preguntaban, hacían su junta, imagínense que estamos en mi junta, como ellos. Y tú eres artista, tú eres militar, Panadero. no, tú eres panadera y yo soy zapatero. Y cada quien argumentaba, oye, ¿tú por qué me vas a gobernar? Bueno, no, pues yo soy zapatero. Ah, pues porque gracias a mí todos calzan. Ella es panadera. Ah, pues porque gracias a mí todos comen. Ella es militar. Ah, pues porque gracias a mí los protejo. Tú eres artista. Ah, pues porque gracias a mí yo los educo. Entonces ahí no ganaba el que tuviera la razón, ganaba el que te convenciera más, es decir, el que te hablara más bonito. Y eso no es hablar desde la razón. Bueno, pues fue muy interesante todo lo que abordaron y saber sobre este concurso que no es tan familiar para la mayoría de público en general. Así que pues agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y la disposición. Sí, porque al final de cuentas ustedes también nos sirven como de alguna u otra forma a difundir la lógica, entonces se los agradecemos muchísimo y no solo la lógica, la filosofía y este gran mensaje de que necesitamos más personas que estudien filosofía, aunque no se metan a la carrera como tal, pero que sí se den su tiempo y su espacio para saber al menos qué es filosofía. Sí, gracias, porque gracias a ustedes podemos llegar a más personas y decir qué es lo que hace la filosofía para que ya no le cierren la puerta, sea una apertura. Bueno, pues muchísimas gracias por la información, por su tiempo, por su colaboración y pues también vamos a hacer lo mejor que se pueda para que en nuestra facultad y con nuestros medios también podamos hacer que este tipo de información llegue a más personas. Muchas gracias. Gracias, bye.